Camarada Cuauhtémoc Aranda Barrera, que es el primer participante el día de hoy, pues vamos a abrirle espacio de una vez al asunto este. Buenas noches, Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Hola, buenas noches primero al auditorio y luego a ti y a todos los que participan en esta emisión. Gracias. Bueno, pues me comentabas que íbamos a platicar sobre la lectura. Sobre la lectura, porque a mí me llama mucho la atención que nuestras autoridades encabezadas por este ñoño, Andrés Enrique Nuño, ¿verdad? Perdón, el titino que tenemos me equivoqué, ahí. bueno, es que luego me equivoco yo en los apellidos, ¿no? Pues como parte del proyecto de Peña, no es proyecto de Peña, de la OCDE, ¿no? Acerca de la lectura y la comprensión y que los mexicanos no sabemos sumar palitos ni bolitas, ¿no? Que te acerques un poco más. Entonces, pues yo creo que sí es importante retomar esto de la lectura porque nos dicen todo el mundo tiene que leer. Dicen aquí en México nadie lee. Y hasta hacen encuestas donde dicen que los mexicanos leemos 4.5 libros por año. Aunque yo luego me pregunto con esas encuestas, ¿de qué tamaño son los libros? ¿Va lo mismo un folletito de 2 páginas o un libro de 500 páginas para contabilidad, ¿no? Sí. Y luego pues habría que ver que esas estadísticas también son falsas porque de plano hay gente que no lee nada. Yo luego escucho entrevistas con futbolistas de soccer y a todos les preguntan, ¿qué prefieres, el cine o la lectura? Ni uno solo ha dicho que la lectura, ¿no? Todo es el cine. Bueno, y si llegan a contestarle que la lectura, se queda uno con la duda, ¿será cierto? ¿Serán claro. capaces? Porque, ¿cómo anda el promedio de lectura según estas encuestas? Según eso, yo me acuerdo que estaba en 2.5 libros por año. Ya después de se supone que después de la política de Peña Nieto, pues ya estamos en 4.5. O sea, casi se duplicó nuestra sí. voluntad lectora. Sí, según eso. Pero pues más bien luego esas encuestas, pues a mí nunca me ha tocado una encuesta de ese tipo, ¿no? Nunca te han preguntado. Nunca me han preguntado. Bueno, entonces, y qué malo para el gobierno que a ti no te pregunten, porque si a ti te preguntaran, pues eleva el promedio. Ayudarías a subir el promedio. Sí, ¿Cómo sí. cuántos libros te lees, digamos, al mes? Porque el año pues está más canijo que tengas la cuenta, pero al mes, ¿cómo cuántos libros te pues lees? al mes pues yo me leo a veces 8, a veces 10, dependiendo del tamaño. 8 o 10 libros al mes. Sí, dependiendo del tamaño del libro. Por eso te decía. ¿No es eso un poco pervertido? Digo, porque ya son muchos, ¿no? No, o más bien no tengo que hacer, una de dos, ¿no? Bueno, ahorita estás recién jubilado, pero Sí. Antes de jubilarte, ¿como cuántos libros te leías al mes? No, pues antes era menos. Me Como leía 4 como nada más. 4, sí, porque, luego me daba coraje ir a trabajar porque O sea, dependía mi lectura. Tu promedio de lectura mensual antes de que te jubilaras entonces era el promedio anual, ¿no? Sí, era el promedio anual. Pero en el metro ve uno que la gente siempre va leyendo, ¿no? Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. Yo creo que también esas cifras son falsas porque mucha gente lee revistas. Uh-huh. O por ahí alguien decía de manera de broma, ¿no? Decía, no, si que le preguntaban a los jóvenes si leían, y ellos decían, sí, cómo no, leo mi Twitter o mi Facebook, ¿no? Entonces para ellos eso también es leer, pero no les falta razón. La gente que lee revistas está leyendo, la gente que lee periódicos está leyendo, pero aquí la situación es, bueno, si están leyendo. Entonces el problema no es si la gente lee o no lee, el problema es qué está leyendo la gente. O sea, la calidad, el tipo de contenidos. El tipo de contenidos que está leyendo la gente, porque hay revistas, que no digo nombres para no hacerles propaganda en un programa tan visto como este, ¿no? Pero son revistas de chismes, donde yo le he preguntado allá a la mujer a la que le compra el periódico, que cómo se venden esas revistas, ya me comentaba que se acababan. Y publican a la semana 3, creo, y todas se acaban. O sea, la gente paga sus 15 pesotes por enterarse de las andanzas del artista de moda, ¿no? O si ya lo cacharon en tal lugar, que estaba abrazando a su novia, etcétera, ¿no? Bueno, ya no nos metemos en eso. Hay una oleada en los últimos años de lecturas, dicen, de secuelas, ¿no? Sí. Que son series de 2, 3, 4, hasta 5 libros o 6 libros.
y pues en muchas ocasiones son libros bastante espesos, así gruesotes, y jóvenes y adolescentes los andan leyendo. ¿Cómo ves este asunto? Pues mira, yo creo que eso siempre ha existido. Ahorita son oleadas como Harry Potter, por ejemplo, que no son tan malos esos libros, ¿no? Uh-huh. Podrían ser mejores, pero no son tan malos. Yo creo que para niños está bien. Luego está una serie de Crepúsculo, que esos sí son malísimos, ajá, ¿no? Y que las 50 sombras de Grey. Sí. Pero te digo que eso no es novedad, porque yo recuerdo hace chorro mil años que a mí mi papá, de niño, nos compró 20 tomos de novelas de Emilio Salgari y algunas novelas de Julio Verne. ¿Y por qué no las compró? Porque a él su papá se las había comprado también. Entonces, pues la verdad es que casi todos mis hermanos y yo nos leímos a Emilio Salgari y a Julio Verne. Bueno, Julio Verne es un autor que todavía se conoce, pero Emilio Salgari no. Ya casi nadie sabe. No, ya nadie sabe quién es. Pero fíjate, a mí me llamó la atención porque una vez leyendo una entrevista con Paco Ignacio Taibo II, un novelista mexicano, y él decía que él de niño estando enfermo, pues se leyó a todo Emilio Salgari. Sí. Entonces, pues según yo me he dado cuenta, antes era una lectura que los papás fomentaban en los niños, ¿no? Porque como no había televisión, pues en algo había que entretenerlos, ¿no? Y era una especie de costumbre. Ahora parece que la televisión pues ha quitado lectores, pero tiene mucho que ver también con el nivel económico y cultural de los papás, ¿no? Por supuesto. Porque no a todos los papás se les ocurre regalarles un montón de libros, aunque sean de aventuras, a los hijos, ¿no? Claro, aunque aquí mi abuelo, el papá de mi papá, él era talabartero, pero pues tenía cierta información. Pero ese es cierto. Porque además también el amor a la lectura surge cuando uno nace entre libros. Cuando en tu familia tú creces o vas creciendo de niño y ves que hay libros. Pero por lo general en los hogares mexicanos pues no hay muchos libros. Bueno, incluso en las casas tan chiquitas que tenemos ahora, además, pues, ni siquiera hay donde tener los mendigos libros, ¿no? No, pues luego ni siquiera hay donde poner tu cama, ¿no? Entonces, todavía cuando yo era niño recuerdo que en las casas de algunos compañeros de la primaria entraba uno y pues más o menos había algún librero y cada vez hay menos porque no hay, pues ¿dónde pones los libros? Si pones una hilera de libros estás restándole un buen espacio a tu sala o tu comedor. Oye, ¿cómo ves la propaganda esta que ya tienen varios años haciendo de que leas cuando menos 20 minutos al día? Y es el Consejo Coordinador Empresarial o el Consejo Nacional de la Publicidad el que anda promoviendo este rollo de que la gente lea cuando menos 20 minutos al día. ¿Cuál será su intención y crees que esté funcionando? Lo que pasa es que esa es parte de la política que traen de acuerdo con la OCDE, ¿no? Entonces, pues como muchos sabemos, pues la patronal está apoyando a Peña Nieto con esto de la pseudo reforma educativa, ¿no? Entonces es parte de su discurso político acerca de la educación. Entonces yo siempre he pensado que eso de leer por consigna no da resultado. Uno tiene que enamorarse de la lectura, uno tiene que empezar a amar los libros. Pero ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿qué le pasa a una persona, por ejemplo, como tú, que es capaz de mejor no prender la tele o hasta ni tener tele para poder estar leyendo y leyendo más? Es que todo eso fue un proceso educativo, que yo recuerde desde la primaria uno se leía los libros de texto, los famosos textos donde aparecía la madre patria. Sí. Eran libros muy bien hechos donde había historias interesantes según yo, y luego en la secundaria se fomentaba mucho la lectura, los mismos planes de estudio la fomentaban. Yo recuerdo en primer año de secundaria donde teníamos nuestra especie de biblioteca, donde cada uno proporcionaba un libro y nos lo intercambiábamos. Y luego en tercer año de secundaria, con la materia de literatura, pues ahí la obligación era leerse como 10 libros o 12 libros. A ti ya no te tocó eso, pero... No. Pero ¿por qué estás dando a entender que soy muy ignorante? No, por la edad. Ah. Sí, o sea, tú tienes, aunque tengas 2 años menos que yo, pero pues sí, ya no te tocó ese cambio. Entonces, pues leíamos clásicos desde los griegos, pasando por los clásicos españoles. Bueno, ¿no? Todavía me tocó que en el programa venía la indicación de que se leyeran fragmentos por lo menos de la Ilíada, la Odisea, el Cantar de los Cantares, y me acuerdo que sí nos ponían a leer
pues, fragmentos o resúmenes de esas No, cosas. acá había que leerse el libro completo. El libro completo. Sí, que además luego había libros medio complicados. Por ejemplo, estaba La Celestina, la historia de... pues bueno, no sé si sepan qué es una Celestina, ¿no? Entonces, Pues luego en otra emisión en otra emisión nos lo platicas. hablaremos acerca de lo que es una Celestina. Bueno, entonces, pues sí, era obligación leerlos, lo cual tampoco quiere decir que por obligación uno va a obtener amor por la lectura, pero por lo menos te cultivabas. Oye, y ahora que el cine es tan espectacular, que es tan, bueno, lo hay hasta en 4D que le dicen y todo esto, ¿crees que realmente los chavos tengan chance de preferir la lectura a ese tipo de arte o de espectáculo? Yo creo que sí, porque yo conozco muchos jóvenes que primero vieron las películas de Harry Potter y luego leyeron las novelas, o viceversa, leyeron las novelas y luego vieron las películas de Harry Potter, o luego hay novelas o series de televisión basadas en novelas, de esas que tú decías que son muchos tomos, ¿no? Pero pues yo digo, aquí lo importante es que uno retome la lectura, pero por gusto, no porque te obliguen. Que a mí para mí eso es lo más terrible, que te impongan leer, ¿no? O sea, por obligación, yo no creo que entre ni los zapatos. Bueno, ¿no? pero un poco de no sé, de organización o de presión tiene que haber para que la gente se acerque. Yo creo que un poco por donde ibas tú, la mente de uno es superior a los efectos especiales de cualquier cineasta, ¿no? Pueden ser muy espectaculares, pero la forma en la que tú te involucras directamente en la historia cuando lo lees, en vez de que cuando tú lo estás viendo solamente, pues es diferente. La cosa es que sí requiere más esfuerzo leer que solamente ser espectador. Claro, pero la ventaja de la lectura es que tú imaginas. Y la imaginación, pues diría el gran Calimán, es la fuerza más poderosa de los humanos, ¿no? Sí, cuando lees 20.000 leguas de viaje submarino, Robinson Crusoe, y luego ves películas y dices, no, pues se quedaron muy cortos. Por supuesto. Siempre tienes la sensación de que se quedan cortos. Sí, porque a lo mejor tú te imaginabas el Nautilus de una forma, ¿no? O el Capitán Nemo de otra forma. Para empezar, siempre más grandote de lo que sale en las películas. Y eso que las películas lo sacan más grande de lo que realmente debe haber sido. Si es que exactamente, ¿no? O el calamar gigante, pues luego uno lo ve en la película, pues se le antoja, ¿no? Pero... Échale limoncito. Sí, toda la cosa. Con una buena cerveza, ¿no? Ajá. Pero, pues bueno... Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero recomiéndale a nuestro auditorio, digamos, 2 o 3 libros así de actualidad que digas con los que a lo mejor, si lo agarras, le vas a sentir pasión por la lectura, te van a atrapar. Mira, yo, ahorita está muy de moda algo que llaman los falsificadores de la historia, donde pues dicen que la historia de México está mal, pero se basan en su dicho en puras mentiras. Entonces ahí hay un libro de Pedro Salmerón, un doctor en historia, que se llama Los falsificadores de la historia, donde yo lo vi, de hecho, rebajado en precio, que es un colaborador de La Jornada. Entonces es un libro donde recopila varios artículos de él. Yo lo vi la otra vez y me dio miedo porque dije, a lo mejor te chafan, pero entonces sí está bueno. No está muy bueno porque pues les da en toda la maraca a todos estos mentirosos, ¿no? Encabezados por Catón, González de Alba. Sí, todos esos que han estado banalizando la historia y que quieren ridiculizar la historia nacional, poniendo a todos los personajes importantes como que eran unos traidores y delincuentes, enfermos, ¿no? Sí. Bueno, ese sería uno de actualidad. Me acabo de terminar uno que no es muy de actualidad, pero es un libro también muy económico, del Fondo de Cultura Económico, que se llama acerca del jazz latino, se llama Caliente. Por eso andabas con los jazz latinos hace rato, se llama... Sí, donde es la historia del jazz latino, ¿no? Donde pues nos muestra sus orígenes y demás, a propósito de que acaba de morir un gran cantante de son como Ángel Silva Melón, ¿no? Pero bueno, ese sería otro que se puede conseguir también muy económico en el Fondo de Cultura Económica. Órale. Que la música siempre es actual. Sí. Ese sería otro de actualidad. Y
Y digo, y si quieren empezar con algo suavecito de actualidad y no han leído al Harry Potter, pues léanse el Harry Potter. También el Harry Potter. Sí, pues sí, les puede ayudar a pasar otra etapa de su lectura, ¿no? Yo creo que ese libro, pues sí, yo lo sigo viendo en librerías, ¿no? Sí, y ya está también pues más barata la colección, ¿no? Además, ¿no? Si no lo leyeron y se creen que las películas se quedaron cortas, pues léanse las novelas, ¿no? Es un buen ejercicio. Bueno, pues muy bien. Gracias, Cuauhtémoc. Muchas Bienvenido gracias a a este ustedes. rollo. Emancipación Radio. Emancipación Radio. Convergencia proletaria.